Y seguimos en Los Investigadores Médicos, conversando con los profesionales, y en este bloque vamos a hablar con la licenciada Gabriela Morales. Ella es psicóloga y siempre nos ha acompañado en los programas hablándonos de esta parte tan importante en el ser humano, la mente, cómo manejar las emociones y los sentimientos, pero en este bloque vamos a hablar acerca de una experiencia personal, porque estamos hablando de lupus, y pues la licenciada Gabriela Morales nos va a contar su experiencia con esta enfermedad cuando le fue diagnosticada. ¿Cómo está, licenciada Gabriela? Hola, Claudia. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros, y pues como lo hablábamos con los televidentes, pues siempre hemos tenido la oportunidad de tenerla acá en el set para hablar de diferentes temas psicológicos, pero ahora vamos a hablar acerca de su experiencia con esta enfermedad. ¿Qué nos puede contar? Bueno, yo diría que, no sé si actualmente sea así, esperaría que no, pero hacer el diagnóstico de lupus fue un peregrinaje para mí. En principio, yo siempre me he caracterizado o me he definido a mí misma como una persona con mucha vitalidad. Y uno de los síntomas que llamó o empezó a llamar mi atención con mucha fuerza era el cansancio permanente. Hice un par de visitas médicas y la respuesta era un poco como si que tal vez era psicológico, que si tal vez era fatiga crónica, que si tal vez era algún tema de ansiedad. Así que la verdad es que fue complicado llegar al diagnóstico. Llegué al diagnóstico de último cuando ya tenía la mancha de lupus en la cara a través de una biopsia realizada en piel. Después de haber hecho un tratamiento, porque se adujo que esa mancha que yo tenía era por sol. No fue identificada inmediatamente como la mancha que da cuando uno tiene lupus, sino que se adujo que era por sol. Entonces hice un tratamiento dermatológico que complicó mucho mi piel. Entonces decidieron hacer una biopsia y a través de esa biopsia llegamos al diagnóstico. Entonces la verdad es que yo diría que fue complicado. Pienso que es como una enfermedad que tiene características que pudieran tratarse como síntomas únicos cuando realmente es un conjunto. Antes de recibir este diagnóstico, ¿usted sabía qué era el lupus? No, la verdad es que fue algo muy complejo para mí. Yo la verdad que era re joven, tenía como 20 años cuando recibí el diagnóstico. Soy una persona súper académica, así que me puse a investigar y la verdad es que no eran ninguna buenas noticias, mucho menos a esa edad, ¿verdad? Era comprometedor en términos de vida. Y bueno, o sea, entendí que era una enfermedad autoinmune, entendí que tenía mucho que ver todo el tema inflamatorio, entendí que era crónico y que no se cura, ¿verdad? Y entendí que definitivamente aprender a vivir con el diagnóstico era un tema bastante complejo. Entonces, si hablamos de síntomas, usted me decía que el cansancio, la fatiga y pues ya de último esta mancha en el rostro, pero aparte de eso... tenía mucha sensibilidad a la luz, o sea, la luz me molestaba, nunca me ha molestado, la luz me molestaba, los dolores articulares eran complicados, tenía dolor plantar, en la planta de los pies, principalmente en las mañanas, a la hora de levantarme y poner el pie, era a veces intolerable, o muchas veces el simple roce de las sábanas. Era un dolor bien característico y complejo de explicar, digamos. Cuando ya le dieron el diagnóstico, ¿los síntomas eran severos? Yo diría que sí. Los síntomas sí eran severos. Cuando supe el diagnóstico, la verdad es que a pesar de que fue muy difícil escucharlo, fue un alivio. Porque por un momento yo pensaba que me estaba como inventando o tal vez no pudiendo manejar un tema de estrés o de fatiga crónica, cual sí habían motivos para sentirme así, pero no al punto en que yo de verdad no lograba iniciar mis mañanas, por ejemplo. ¿Cómo fue hacerle frente a esta situación, como usted nos dice, 20 años, con pues muchos proyectos de vida y muchas metas por cumplir? ¿Qué tan difícil fue el recibir esta noticia y que de repente pensar en que todos estos sueños iban a truncar? Yo diría que tal vez la primera sensación fue de shock. Yo tiendo a irme mucho a veces como a la melancolía, pero en esta ocasión yo sentí enojo, ¿verdad? Sentía como que la vida no estaba siendo justa conmigo. Pienso que fue atravesar un duelo
en términos de perder salud. Yo pienso que la salud es como el tesoro más grande que cualquier ser humano puede tener, y cuando nos dan la noticia de que no lo tenemos, pasamos por un proceso de duelo emocional, ¿verdad? O sea, cuando a mí me dijeron que no me podía solear, que no podía comer una cantidad de alimentos exagerada, que verá que tenía que tener cuidados extremos, que la maternidad era altamente comprometida con un diagnóstico como este. Yo ni siquiera estaba casada ahí, pues, pero el punto era que todo lo complejo que yo tenía enfrente me hacía estar en un duelo emocional en términos de lo que es perder salud. Creo que definitivamente el poder accesar a que no solo es el proceso físico con el que uno está lidiando, sino también como lo que dice la mente y lo que dice el corazón y los cambios tan profundos que uno tiene que hacer de vida, ayuda, ¿verdad? Porque la verdad es que no es solo el cuerpo, pues. O sea, se afecta el estado de ánimo, se afecta la energía, se afectan los sueños, se afecta el proyecto de vida. Además hay días difíciles, ¿verdad? De dolor, de malestar, de cansancio, de desánimo, que yo creo que hay que manejar. ¿Ya estudiaba psicología? ¿Ya había iniciado? Ya había terminado. Ya había terminado. Ya había terminado la carrera, fue cabal, terminar el semestre que... Fue durante el semestre que terminaba la carrera. Y de hecho hubo un catedrático importante, muy significativo para mí, que abrió una puerta bien importante, que era hablar acerca de cómo una enfermedad autoinmune tiene todo que ver con emocionalidad, ¿verdad? Y en principio me cayó re mal. Como sentir como que la emocionalidad podía estar involucrada en algo así. Pero después la verdad es que fue una puerta muy importante dentro de mi autocuidado y de hacerme cargo de mí misma. Sí, le pregunto esto porque me imagino que durante su trayecto, durante sus estudios, pues les enseñan a manejar las emociones y todo esto, la parte emocional, y pues cómo poder ya aplicarlo a un momento tan complicado que tuvo que pasar. Yo pienso que una cosa es la teoría y otra cosa es la vivencia, y la otra cosa que pienso es que estas noticias lastiman profundamente y que uno no puede solo, ¿verdad? Que al final uno sí requiere de ayuda en términos no solo médicos, sino emocionales, espirituales, psicológicos, ¿verdad? Como que todos los apoyos que uno pueda encontrar hacen una columna vertebral de sostenimiento en términos de manejo de un diagnóstico como el lupus. Luego del diagnóstico ya empieza entonces a someterse a tratamientos de medicina convencional. ¿Cómo le fue? Diría que el médico que me tuvo en sus manos es alguien a quien tengo muchísimo respeto, además considero un ser humano genio, era el doctor Samayoa. Creo que era una eminencia en temas de lo que a mí me ocurría. La verdad es que yo siempre he pensado que mi cuerpo no responde muy bien a los químicos en general, y a pesar de que hubo alivio, eran alivios parciales, ¿verdad? No me llegaba a sentir bien del todo, digamos, ¿verdad? Y la verdad es que el malestar que me generaba la medicina, muchas veces yo sentía como, ¿será que vale la pena tomarse la medicina cuando me genera tanto malestar versus no tomármela y mantener el malestar de la enfermedad en sí, digamos, ¿verdad? Era complejo. Al final entendí que tenía que hacer el tratamiento médico y aprender a lidiar con los síntomas que pues como los efectos secundarios de estas medicinas químicas, y pues eso hice durante un tiempo, ¿verdad? Hasta que una persona muy querida me habló de una medicina alternativa que estaba siendo utilizada en México, y que era un experimento. O sea, era un gran riesgo, era algo que no estaba probado y que obviamente era simplemente como probar si teníamos mejores resultados, y yo decidí tomarlo, y fue una experiencia de oro en mi vida haber abierto la puerta a considerar una alternativa que no fuera la medicina tradicional. Que fue cuando ya empezó a incluir en el tratamiento los bioconjugados, los conjugados, los polifenoles. Y básicamente, tal vez ahí
fue un cambio de tratamiento muy radical, ¿verdad? O sea, se eliminaron los químicos, el tratamiento era un tratamiento experimental, la alimentación fue totalmente modificada, la higiene del sueño era como algo que no se podía alterar bajo ningún punto de vista. El componente psicológico tampoco era opcional, digamos, o sea, para poder ser parte del tratamiento había que estar de acuerdo con hacer todas estas cosas. Y efectivamente yo empecé a sentir muchísimo alivio. ¿Y en qué momento fue que pues conoció Corporación Farmalat? Bueno, posteriormente yo he sido como una persona hiperresponsable con mi salud. Yo entré en un proceso de remisión que no es lo usual en el lupus, pero yo creo que si tengo algo que decir es que uno no se debiera de rendir en la búsqueda de las opciones que uno tiene para tener una mejor calidad de vida a pesar de un diagnóstico. Y esa responsabilidad me llevó a escuchar sobre, digamos, este tipo de tratamientos que tienen que ver con inmunología, con medicinas antiinflamatorias, con desintoxicantes, que a mi criterio son ayudas muy profundas en términos de mantenernos sanos, ¿verdad? Independientemente que tengamos un diagnóstico o no, yo creo que si de algo tenemos que hacernos responsables es de cuidar el cuerpo como el tesoro que es. Correcto. Y entonces los cambios que empezó a ver, me comenta que con la medicina convencional pues no veía ese bienestar completo, solo parcial. Con esta medicina, los bioconjugados, los polifenoles, ¿ya veía algo diferente? Sí, la verdad que empecé a sentirme más energética. Yo diría que la calidad de mi sueño mejoró, los dolores disminuyeron muchísimo y eso fue un cambio como de blanco a negro, ¿verdad? O sea, cuando no hay dolor, la funcionalidad y el estado de ánimo realmente mejora. Así que yo pensaría que sí hubo una diferencia importante en cuanto a la sensación de bienestar y en cuanto a la sensación también de cómo hacer lo que haya que hacer para mantener el bienestar, como por ejemplo ser responsable del sueño, ser responsable de la dieta, ser responsable de chequearse cada 6 meses en términos de estar cuidada y no confiarse de entre una remisión, entonces ya no tengo que ser responsable porque ya pasó, digamos, ¿verdad? El compromiso que uno tiene que tener en términos de tomar cualquier suplemento que pueda ayudar con inmunología, pero además estar consciente de tener una vida lo más estable posible, porque yo siempre digo que así como hay inflamación física, hay inflamación emocional. Cuando nosotros estamos en ambientes emocionales tóxicos, la inmunología sin duda se altera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque manejamos cortisol, porque el cortisol baja el sistema inmune, porque se altera la microbiota, porque la microbiota altera todo lo que son neuroquímicos que hacen que nuestros estados de ánimo funcionen de una manera o de otra. Licenciada, ¿y cómo se encuentra en la actualidad? Aparte Bien. de hermosa. Gracias. Yo diría que en óptimas condiciones. Tengo una vida plena, no solo en la parte orgánica, que obviamente chequeo con cierta constancia. Tal vez algo de lo que fue como un regalo para mí fue quedarme pendiente de qué pasaba conmigo orgánicamente, pero soy una persona muy energética, soy una persona que hace ejercicio regular, que me ocupo del bienestar integral mío y de la gente que acude a mí. Creo que es súper importante mantener un pensamiento positivo aún en temas complejos, ¿verdad? Como no desistir, sino seguir buscando qué es lo que funciona para mí. Yo siempre digo que tal vez no todas las fórmulas son para todos, porque todos somos como una huella digital, bien únicos, pero creo que lo único que no se vale hacer es no intentar lo nuevo, no darse el permiso y probar opciones que puedan ser menos invasivas, pero a lo mejor más efectivas en cuanto a mejora. Desde el punto de vista ahora de su profesión, que sabemos que tiene el conocimiento por los estudios y también tiene la experiencia por lo que le tocó vivir, ¿cómo se maneja un padecimiento como este? Yo diría que tal vez lo primero sí es la parte orgánica, el tener claro cuál es el diagnóstico, el saber con qué estamos lidiando y por supuesto la parte emocional.
Yo diría que el acompañamiento, el poder hablar de los temores, el poder hablar de lo que se puede, de lo que no se puede, de lo que se modifica, de lo que no se modifica, es importante. Yo creo que de verdad el sentir pertenencia en un espacio en donde uno se siente confundido, solo, asustado, abre puertas, abre luz, verá, hacia opciones que uno tiene para mejorar. Creo que hay un momento dentro del diagnóstico en que el esfuerzo es enorme para poder hacer las cosas requeridas para mejorar, pero si uno está dispuesto a hacer ese esfuerzo, yo creo que se vuelve un círculo virtuoso de mejora. Verá, yo me recuerdo la sugerencia del ejercicio, era impensable para mí, cuando la verdad es que yo siempre había sido muy activa, pero era impensable, como con el dolor, con el malestar, con el cansancio, y sin embargo yo decía, bueno, por lo menos 20 minutos, ¿verdad? Y honestamente lo que empezó a pasar es que esos 20 minutos me daban tanto bienestar que después se convirtió como en algo regular, que ya no era negociable para mi cabeza, y al final el dolor mejoró. O sea que es como, verá, como si me puedo quedar en la cama porque no aguanto el dolor y estoy cansada, o puedo intentar hacer el esfuerzo y ver qué pasa, y obviamente lo que va a pasar es que mejora. ¿Qué producto de Innoviofarma es el que está tomando actualmente? Uso Limtox, uso Sevilat y uso Flandol. Permanentemente. Es como lo primero que hago en la mañana cuando me levanto. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciada, por estar con nosotros, por compartir su experiencia, por darnos esos consejos tan útiles, y esperamos que ya en casa le haya parecido muy interesante todo lo que hemos conversado hasta el momento. Vamos a continuar conociendo más información de su interés aquí en Los Investigadores Médicos. Después de estos consejos de salud. Es una enfermedad sistémica, afecta todo el organismo. No hay sistema o célula en el cuerpo que se vea exenta de padecer la enfermedad. No se despegue de Los Investigadores Médicos. Imperium, el mejor energizante natural.